Hola, soy Edgar Canizales y te doy la bienvenida a tu programa, El Camino de tus Héroes. El día de hoy se encuentra con nosotros Vicente Cardona, un médico que ha vivido la pandemia de COVID-19 desde muy cerca. Además de platicar de eso, tocaremos temas sobre su carrera y la evolución de esta. Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación a Mauricio y a Edgar. La verdad es que es un gran gusto. Gracias por la invitación Muchas gracias por estar aquí, y pues Vicente. a sus órdenes. Pues mira, Vicente, yo creo que para empezar, que nos platiques un poquito de tu carrera, dónde estudiaste y cómo fue evolucionando hasta el punto que estás hoy. Bueno, pues yo tengo ya ahorita en- de, de empezar a estudiar específicamente medicina desde 1984. Ok. Eh, yo cuando salí de la prepa aquí en Toluca, pues bueno, me tocó el último año en que en mi programa de preparatoria y de bachillerato era 2 años. Entonces tenía 17 años cuando se me ocurrió por ahí en una plática con algún compañero, me mencionó lo de una escuela que se llamaba médico militar y se me hizo fácil decirle a mi papá, pues bueno, ¿sabes qué? Me dijeron de esta, me gustaría ver. Y fui, hice el intento. Fuimos, conocimos la escuela y me dieron una enorme lista de todo lo que había que, que cumplir con requisitos y para poder hacer los exámenes de admisión. Y pues bueno, así lo hice. Tenía tan solo 17 años, yo hice todo y llegué, me presenté, me inscribí, hice los exámenes y logré entrar con el número 34 a la escuela, con ser que, pues bueno, ese verano me acuerdo que no estudié mucho, pero entré con el número 34 a la escuela, con muy buen lugar. Y a partir de ahí empezó un caminar muy largo por esto. Eh, Lamentablemente, pues bueno, solo estuve 2 años en la médico militar, hubo ahí un poquito de desvío ya en el segundo año, y pues bueno, eso me ocasionó la salida de la escuela, y pues bueno, regresar aquí a Toluca nuevamente e intentar entrar a la escuela de medicina, que ingresé en el año 1985. Ok. Terminé de estudiar en lo que es la escuela de medicina, porque a lo largo del tiempo te das cuenta que, pues bueno, eso nada más es el inicio, en el Sí. año 1990, y de ahí partí a entrar un año. Nosotros hacemos un año le llamamos internado en área hospitalaria. Yo escogí el Instituto Nacional de la Nutrición en la Ciudad de México. Estuve ahí haciendo mi internado, una parte la hice en el Instituto Nacional de Nutrición, otra parte lo que corresponde a ginecología y obstetricia en el Hospital de la Mujer, lo de pediatría en el Hospital Infantil de México y la parte de medicina familiar en un centro de salud atrás del Estadio Azteca, en la colonia Santa Úrsula. Cuando terminé, yo intenté quedarme en el Instituto Nacional de Nutrición para hacer investigación, un año de investigación en el servicio social. Me desfasé ahí con la parte de inscripción y de mi tutor, que tenía que ser un investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Y pues bueno, me fui a una población aquí cercana que se llama Mexicalcingo, famosa por el chicharrón. Y ahí estuve un año bastante contento, muy abocado haciendo lo que me correspondía hacer. Siempre he sido muy, no estricto, pero sí muy apegado a normas y sobre todo guías que, pues bueno, nosotros tenemos para poder atender a la gente. Y pues bueno, creo que hice muy buen papel en el servicio social. Y en ese inter me preparé un poco y sobre todo hice mi examen de titulación de la Escuela de Medicina para poder ya tener la licenciatura completa con mi título de médico cirujano partero emitido por la Universidad Autónoma del Estado de México. Y presenté inmediatamente mi inscripción para el examen de residencias médicas para hacer la especialidad en cirugía general. Aprobé al primer intento, que también fue una muy buena suerte y con muy buen lugar. Estuve entre los primeros top 100 de aspirantes a cirugía general de todo el país, cuando compiten cerca de 5,000 personas solo para una Ok. especialidad. Solo para la especialidad de cirugía general, y entré como en el lugar 54, ¿no? Ok. Y bueno, siendo que pues yo mi preparación para el servicio social fue todo el servicio social.
Entonces lo que sucedió es que pues así terminé medicina y entré a hacer la especialidad en cirugía general. Yo la hice en el hospital ABC, en el Centro Médico ABC, y al terminar pues me quedé trabajando ahí en un grupo, que yo creo, pues, bueno, más adelante podré contar de esto. Y después de esto tuve la oportunidad de hacer un fellow en trasplantes en la universidad, en el Hospital Clínico Barcelona, de la Universidad de Barcelona, Ok. donde estuve un año en el programa y luego ya regresé y pues a trabajar aquí, ¿no? Ok. Eh, Vamos a entrar al primer punto, que es el mundo ordinario. uh-huh. En este momento es cómo eras antes de pensar en la medicina. ¿Tuviste alguna vez otra idea de estudiar otra cosa, dedicarte a algo diferente? Pues no, yo creo que como todo, yo tengo amigos que sus papás son médicos o han sido médicos y ya desde pequeños ya tenían la tendencia a que iban a ser médicos. Iban para eso, ¿no? Yo la verdad, pues mi padre nunca me dijo, quiero que seas así. Mi padre no tenía nada que ver con la medicina, tampoco era profesionista, mi madre tampoco. Y siempre me dieron la libertad de hacer lo que a mí me gustara. Eventualmente, pues, de niño y de adolescente vas creciendo, pues vas jugando, no había juegos de video, jugabas con tus amigos, jugabas... A mí siempre me gustó desde chico, nunca me gustó el fútbol, soccer. Y yo creo que eso te marca un poquito, porque pues todo el mundo juega fútbol, soccer, ¿no? Sí. Y los que juegan fútbol americano, pues te empiezas a juntar con ese grupo de gente, con ese grupo de amiguitos que juegan fútbol americano y que pues de alguna forma van a ser parte de tu relación Para siempre, ¿no? personal y social para siempre, efectivamente. Sí. Y eso creo que me marcó mucho porque pues finalmente me dediqué ya de adolescente en la medida que yo pude, pues y en la medida que mi familia podía, pues bueno, jugar fútbol americano. Y pues yo me divertía mucho por el fútbol americano y no me preocupaba por qué iba a hacer o qué iba a estudiar en un futuro. Estabas muy metido en el deporte. Entonces estaba un poco metido, pero sabías que pues eventualmente ibas a tener que tomar la responsabilidad. En algún momento en la preparatoria, pues bueno, tenías que elegir el bachillerato para saber tener la preparación que te marca el programa educativo para poder entrar a una profesión. Y pues bueno, finalmente yo estaba por decidirme, me gustaba mucho la química. De niño pensaba que pues yo podría haber sido químico y a lo mejor inventar algún producto importante que iba a revolucionar la vida de los mexicanos. Y ahí es cuando a lo mejor, aunque fuese un pensamiento muy pequeñito o muy vago, o a lo mejor hasta de juego, pensabas que ya empezaba a tener ese ánimo porque querer ayudar a la demás gente y sobre todo querer sobresalir. La verdad es que yo soy muy desinteresado, no pienso en el dinero, me interesaba, ni tampoco en el reconocimiento propio. La verdad es que eso no me interesaba. Me interesaba que algo iba a ser para inventar algo diferente o algún producto que iba a ayudar a la gente. Y así pensaba, y después, bueno, se vino por ahí algo de la cuestión biónica y de la cuestión robótica, y dije, pues podrías estudiar algo así de ingeniería, cosa que entonces no existía en México. Al final dije, pues bueno, voy a estudiar, para escoger bachillerato poco antes, dije, pues bueno, voy a estudiar química. Ok. Y tenía por ahí una conocida que estudiaba química farmacobióloga, y pues me latía porque pues estaba en el laboratorio dentro de un hospital, haciendo los exámenes de laboratorio y demás, pero nunca he sido bueno para las matemáticas. Entonces ahí ya... Y matemáticas la sufrí mucho, aunque pues pues le echaba ganas en la escuela, pero siempre la sufrí. Y dije, no, lo mío no es la química, porque lleva matemáticas, Sí, ya sí, ni se sí. diga una ingeniería. Entonces dije, no, pues, porque incluso hasta llegué, pues podría pues, estudiar pues, medicina, la biología se me da perfecto, todo lo que sea que tenga que ver con biología se me da. Si bien en ese momento no pensaba ni que la medicina cómo iba a ser, ni mucho menos que todo iba a ser todo el andar que he llevado. Y decidí, vamos Pero estabas muy guiado con eso que decías de ayudar a alguien, ¿no? O sea, sí, ser ese pilar para sí, esa la parte sociedad. de servicio sí la tenía muy clara. Aunque te voy a decir, yo no tuve influencia de nadie para decidir por medicina, de nadie.
O sea, fue totalmente propia. La mayor parte de mis tíos, los pocos que eran profesionales, eran abogados, ¿no? Entonces, realmente no tenía ninguna relación. Ok. Entonces, tú estabas mencionando que la médico militar se te presentó. Entonces, finalmente decidí pasar el bachillerato de biológicas para hacer entrar medicina. Ya varios amigos míos querían hacer eso y bueno, y por ahí te digo, salió lo de la médico militar y pues la curiosidad, que es una de las características más importantes que ahora lo sé, para un líder, pues me llevó a buscar. En ese tiempo no lo sabía, solamente fue una curiosidad, como tú lo mencionas al principio, por la aventura tal vez. Y a lo mejor porque era una forma de entrar a una escuela en la cual, con un muy buen nivel, que eso sí fue de las cosas que me enteré, con un muy buen nivel académico, que garantizaba que ibas a ser un buen médico muy bien preparado, y que además, a diferencia de muchos de mis compañeros otros, no podía accesar si hacía el examen y me aceptaban, y que además no tenía que requerir un financiamiento especial. Okay. Yo creo que ese es un punto muy clave porque pues, muchos de mis amigos se fueron al TEC de Monterrey. No necesariamente estudié medicina, por supuesto, casi la mayor parte estudió ingenierías, pero pues, fue a escuelas de paga a las cuales yo en ese momento y pues, no tenía la posibilidad de accesar. Okay. Creo que ese es un punto importante. Y bueno, hice el intento y como te digo, pues bueno, pude entrar. Fue así bastante sorpresivo para mí. Y pues bueno, ahí te das cuenta también de que si logré eso, te das cuenta de las capacidades que vas teniendo o de las que eres, de las que puedes tener posibilidad de realizar. Y eso creo que también fue un punto clave. Ya estando dentro, pues bueno, la situación sí fue difícil porque pues bueno, exige demasiada disciplina y aunque yo lo fui, eventualmente tuve ahí un pequeño periodo de rebeldía. Yo lo asumo a que pues bueno, era todavía muy pequeño, muy inmaduro. La mayor parte de mis compañeros habían hecho un programa, yo era de los más pequeños de la generación. Okay. Y pues bueno, finalmente ya no pude continuar y tuve que regresar y ahí fue el choque fuerte, ¿no? Ahí donde decir, pues ahora, ¿qué hago? Eso podemos decir que es tu primer rechazo a la aventura. O sea, una vez que ya entraste pues, a este mundo de la medicina. Yo no le diría un rechazo a la aventura. Yo creo que el espíritu aventurero siempre lo vas a tener. Pero fueron como barreras que se te pusieron. En el camino vas teniendo no obstáculos, pero sí dificultades con las que vas tropezando. Okay. Ya en retrospectiva te das cuenta que pues bueno, no siempre las cosas son color de rosa, ¿no? Y que siempre puede haber dificultades, pero que lo importante aquí es que esas dificultades, y creo que algo que me enseñó la misma escuela médico militar y después el haber salido de ella, fue que tienes que aprender primero a aceptar cuando hay problemas, que eso es algo que lo vemos ahora menos con los chicos jóvenes, que la capacidad de fracaso o la capacidad de frustración, su umbral a la frustración es muy bajo. Sí. Con mínimo se frustran y con mínimo se dan por vencidos. Okay. Y pues bueno, yo creo que algo claro es que me tengo muy claro es que pues sí, fue muy fuerte, pero fue un fracaso para mí fortísimo. A veces sientes que pues bueno, se te acabó el mundo, pero lo importante es que, como apenas vi una frase, que para qué nos caemos, pues para aprender a levantarnos. Exactamente. Y continuar. Entonces creo que fue la mejor enseñanza que pude haber tenido en ese momento. Y seguí adelante. Y aquí fue donde entraste a y aquí empecé a estudiar ¿no? medicina a la UAM. De hecho, cuando yo había entrado a la médico militar, también había aplicado examen a la UAM, aquí a la Facultad de Medicina, y quedé en las dos. Okay. Entonces, te das cuenta, insisto, de tus capacidades. Y pues bueno, continué estudiando. La verdad es que yo en ese tiempo siempre había querido montar a caballo. Okay. Y en la parte donde vivo, en la parte aquí atrás de Sinacantepec, yendo hacia Sinacantepec, donde ahora hay una comercial mexicana, o bueno, una soriana, todo ese espacio era un rancho.
y ahí se ubicaba el hípico de la universidad. Entonces yo siempre pasaba y los veía ahí. Entonces un día agarré y dije, pues voy a ver qué pasa, ¿no? Todavía no entraba a la escuela de medicina aquí. Era un periodo de como de 3 meses que tenía que esperar para entrar a primer año, porque no me quisieron revalidar todos los 2 años que ya llevaba en la médico militar. Entonces, pues entré y dije, oye, pues quiero participar. Sí, cómo no, pues órale, ¿qué sabes montar? Le digo, pues sí, yo aprendí a montar hace un tiempo, estuve en el ejército. Le digo, bueno, pues órale. Y me incorporé y pronto empecé a montar. Aprendí a montar bien a caballo, muy bien, salto, hacíamos acrobacia, pero sobre todo hacíamos equitación y salto de obstáculos. Y pues bueno, eso fue para mí un escape muy fuerte, muy bueno, porque pues bueno, estaba bastante deprimido, bastante, llegué a un punto de estar hasta desconsolado, ¿no? Claro, o sea, y creo que eso es una actividad que puede Sí. aliviarte muchísimo, ¿no? Y eso me ayudó mucho porque, pues bueno, cuando empecé a estudiar medicina, pues todas las tardes salía de las clases y me iba corriendo al hípico. Y la verdad es que me la vivía más en el hípico que en la escuela, ¿no? Y como pues durante los 3, 4 primeros años de la escuela, pues prácticamente ya me los conocía, pues me dediqué más al hípico. Y pues bueno, ya así finalmente equilibré la escuela de medicina con el hípico hasta que terminé de estudiar el 5.º año, y poco antes de irme al internado, pues bueno, dejé el equipo y pues bueno, ya jamás volví a... Oye, y durante esta etapa que fue ya regresar aquí a Toluca y acabar la carrera, ¿tuviste algún mentor? Y en la especialidad de cirugía general, pues tuve, por azares del destino, llegué al Centro Médico ABC, que es un hospital privado y que tiene un excelente programa de cirugía general. Y pues bueno, ahí conocí una gran cantidad de gente muy buena, maestros de mucha talla, maestros que me trataron muy bien, maestros con los que tuve que convivir, y en especial, bueno, con uno, que es el doctor Octavio Risper. Él es un médico militar, curiosamente, ¿no? Ok. Para empezar, cuando yo llegué al ABC, el profesor de curso era el doctor César de Canini, que es uno de los cirujanos más reconocidos en México también. Y él era el profesor de curso y él me aceptó al programa, ¿no? Sin conocer mis antecedentes ni nada, específicamente solo con el examen y una entrevista que hice con ellos. Y finalmente me aceptaron. Llegó mucha gente ese año, me acuerdo, y nada más nos quedamos 3 al programa, al R1. Pero particularmente el doctor Esper fue, creo que, de las personas que más me impactó, que más admiré en ese momento y que sigo admirando mucho. Y bueno, él, entre su bagaje es que, además de ser médico militar, bueno, curiosamente, es uno de los pioneros en cirugía de trasplantes en México. Okay. Entonces, le aprendí a trasplantes todo lo que no hubiera aprendido en otro lado. Sí. Y al final de terminar la residencia de cirugía general me quedé trabajando con él en su práctica privada. Entonces hacíamos los trasplantes del mismo hospital ABC, del hospital español. Y pues bueno, por el gran reconocimiento que tiene como médico, además tiene una clientela enorme en ese tiempo, tenía mucha clientela, pero además gente muy conocida, ¿no? Entonces, pues era una de las cosas que más le... O sea, realmente sí estaba muy bien plantado en la industria del médico, ¿no? Así es, y eventualmente él sí fue mi mentor, porque gracias al tiempo que estuve con él, que además aprendí, pude irme a hacer cirugía de trasplantes a España y regresar. Y pues bueno, además con él participar en un programa de educación que se llama Advanced Trauma Life Support, que es la atención de los pacientes politraumatizados, y después él mismo me hizo... profesor de ese curso, y pues bueno, de hace 25 años a la fecha sigo siendo profesor, y pues bueno, su presencia en mi vida ha sido muy importante porque fundamental para mi vida profesional. Ok, muy bien. Ahora vamos a entrar a la parte de pruebas y aliados. En esta parte vamos a platicar un poquito más anécdotas a mí me gustaría que tocáramos un poco el tema de la pandemia, que tú has estado ahora sí que ahí, o sea, que nos platiques un poquito cómo es pues, la gente que recibe a los enfermos y lo que te toca hacer a ti, o lo que te tocaba hacer a ti.
por ahí de enero, febrero del año pasado, ya habíamos tenido información de que en Wuhan, en China, a finales de noviembre del 2019, estaba ocurriendo una epidemia originada por un virus llamado coronavirus, por las características del virus, que ya ahorita ya todo el mundo lo tiene, o como decía un maestro mío, eso ya sale hasta en los cómics, ¿no? Ajá. ya lo explican en los cómics. Él decía, burlonamente en aquel tiempo, decía, hasta en el Chanoc, bueno, ustedes ya no conocieron a Chanoc, que era un personaje mexicano de un cómic mexicano. O Memín Pingüino, ¿se acuerdan de Memín Pingüino? Ese sí lo conocemos. Bueno, así decía el doctor, eso ya lo publican hasta en el Memín Pingüino. Ya habla del coronavirus. Bueno, en fin, el coronavirus, pues bueno, ya sabíamos, ¿no? Y pues nosotros el de 2019 tuvimos una actividad en trasplantes bastante fuerte, bastante buena. Terminamos con 54 trasplantes en el hospital, que es bastante para un número de trasplantes. Y en el 2020, justo en febrero, tuvimos una sesión en el hospital donde hablábamos de cómo se desarrolla el programa y de nuestros resultados, junto con la Asociación Mexicana de Trasplantes, que se dio y se emitió por vía Telmex, en la plataforma de Telmex para videoconferencias. Ajá. Y se promociona a todo el país, ¿no? Entonces dimos la sesión hablando de esto, y yo en mi plática, al final de mi plática, dije, bueno, pues ahora tenemos que pensar en cómo va a ser el trasplante en tiempos de COVID. Y la verdad es que lo dije con un poquito de duda, con un poquito de reticencia, no estaba seguro si iba, pero al mes siguiente, en marzo del 2020, hicimos algunos trasplantes de donador vivo y fueron los últimos que hicimos en el año. A partir de ahí, ya se nos venía fuertemente de que ya tenemos noticias que tanto en España como en Italia, en España, Sí, en Italia fue donde tuvieron un brote tremendo, y entonces ya no era epidemia, se transformó en una pandemia porque ya era global, ya había salido de China a Italia, de Italia a España, y bueno, de Italia a México, ¿no? Oye, y en esos momentos que ya estaban saliendo las noticias, que Sí. en otros países estaba creciendo, estaba Sí. esparciéndose, ¿tú qué pensabas? ¿Cómo lo veías llegar a México? O sea, ¿lo veías llegar a México? No, ya cuando teníamos esto, ya lo veíamos, ya veíamos que se iba a esparcir. Ok. Entonces lo que hicimos pues, nosotros en el hospital, en ese tiempo se estaba diciendo que sí iba a llegar, que teníamos que ir preparándonos, pero pues muchos lados no tenían ni los recursos ni la forma de cómo iban a enfrentarlo. Sí. Entonces nosotros empezamos a pensar que iba a llegar. Yo por 17 de marzo del año pasado, del 2020, dije, bueno, hasta aquí vamos a parar la actividad del trasplante. No puedo trasplantar porque si viene la pandemia, pues bueno, el riesgo de que mis pacientes se contagien va a ser muy alto. Ok. Y así pensé, ¿no? Que creo que fue un pensamiento muy limitado. Porque también para esas fechas estábamos en un punto en el que, por lo menos nosotros como estudiantes, Sí. lo veíamos como algo imposible, algo Sí. de película. En esa fecha creo que estábamos a punto de salir. El TEC todavía no nos daba nos dio dos semanas Sí. antes de hacer oficial Ujú. el receso de clases. Y durante ese tiempo, pues la verdad es que nosotros lo veíamos como una película. No creíamos que algo tan grande estuviera pasando en nuestro planeta. Entonces, ¿de aquí qué pasó? O sea, ¿qué fue lo Sí, siguiente que exactamente. tuviste que Nosotros ya sabemos que venía, pero como que todavía no sabemos, entonces no estábamos seguros. Entonces, a partir del 17 de marzo, las autoridades de salud ya empezaron a emitir noticias y sobre todo dictámenes de que podían circulares en los que podía llegar y pues tenemos que prepararnos. Entonces yo te dije, mi pensamiento limitado, pues ya no voy a hacer más porque se pueden contagiar, pero no vimos que en un momento dado todo el hospital, mi hospital es un hospital de 250 camas
aprox. Y cuando se anunció que había llegado un viajero de Italia que había ido a Bérgamo y que llegó al aeropuerto de la Ciudad de México y de ahí voló a Sinaloa, vía Guadalajara, y de ahí se empezó a esparcir por todos lados. ¿Qué sucedió? Que pues bueno, pronto nosotros empezamos a ver en el Estado de México los primeros casos, y nosotros particularmente en el ICEMIN, que es una institución cerrada, que nada más atendemos a derechohabientes, empezamos a tener. Y entonces, ¿qué se hizo? Al principio lo que se hizo fue establecer cómo iban a llegar los pacientes al área de urgencias, cómo iban a ser recibidos, cómo iban a ser detectados y diagnosticados realmente por COVID, porque además tenemos problemas con la sensibilidad de la prueba y su especificidad. Todavía no está del todo validado, que si la PCR, que si las pruebas de antígeno, que las pruebas... en fin, varias especulaciones. Finalmente, pues bueno, ya se estableció que la PCR, pero la PCR te tardaba como 48 horas y eran limitadas, en fin. Nosotros tuvimos que establecer un triage en el hospital en el cual se hiciese la selección de cuáles pacientes realmente eran COVID y eran sospechas y empezaran a ir a que se les hiciera tomografía para que se viera perfectamente bien. Porque todavía no había una forma clara y rápida para detectar, ¿no? Finalmente, bueno, ya se estableció esto y los pacientes tenían que subir una vez diagnosticadas a su cuarto, dependiendo de la gravedad, si requerían solo oxígeno con puntas nasales o con mascarilla, altos flujos de oxígeno, o si su dificultad respiratoria por la severidad del daño requerían de una intubación y de un ventilador mecánico. Y ahí vienen los problemas. Primero se habilitó un ala del cuarto piso, se aisló totalmente, pero en esa ala hay aproximadamente 25 camas con mucho. Ok. Y de repente vimos que empezaron a entrar los pacientes a esas 25 camas. Y ya no había espacio. Entonces se habilitó la otra ala de 25 y ya de repente teníamos solamente 50 pacientes en una ala en cuarto piso, en donde es el área de medicina interna, que es un área muy especializada, pero para cuestiones médicas nada más, no quirúrgicas. Y los que éramos cirujanos, en mi caso, pues no íbamos a participar, y yo aparte era todavía de más alta especialidad porque hacía cirugía de trasplantes, pues veíamos muy remoto que fuésemos a participar. Pero de repente ya no eran las 50 camas, empezaron a llenarse otras áreas, y otra de las situaciones es de que muchos de los pacientes que teníamos ya llegaban con severidad importante de respiración y requerían de ventiladores mecánicos y no teníamos. Entonces había que sacar ventiladores mecánicos de otros hospitales, de otras áreas, y finalmente llegó una indicación en que los hospitales que iban a atender solamente COVID se convertían en lo que eran hospitales centinelas, donde solamente iban solo iban a atender COVID. Ok. ¿Sí me explico? Entonces, en ese momento, ya no nada más los internistas iban a atender COVID. Teníamos que utilizar otro piso, que era el piso de cirugía que está en el segundo piso, para empezar a ingresar o hospitalizar los pacientes que ya no podían estar en el cuarto piso, y así. Y empezamos primero con un ala de 25, ya la matamos a 75, y no, al rato otros 25, de tal forma que cada vez era crecimiento más. Estábamos teniendo solamente en piso 100 gentes. Y de esas 100 gentes, casi la mitad, es decir, casi 50 pacientes o 50 personas, requerían de ventilación mecánica. Híjoles. Entonces, fue creciendo. Entonces, si bien nosotros no estábamos en el área de urgencias atendiendo, como te decía, que esa sí es la primera línea, sí, nosotros estábamos ya en la parte de arriba, en los cuidados cotidianos diarios. Sí, que eso también fue lo que complicó mucho, ¿no? Porque al final de cuentas, un hospital que estaba recibiendo tanta gente por COVID perdía la capacidad para atender lo ordinario. Exacto. Lo que alguien más llegara con una urgencia normal. Pues bueno, todo lo que era pacientes que iban solamente exclusivamente por diabetes, o solamente por reumatismo, o solamente por problemas cardíacos, o solamente por problemas, lo que sucede en muchos lados, los centros de cáncer, los centros de toda la atención para enfermedades por cáncer se dejaron de atender. Sí.
En nuestro caso, pues yo manejo pacientes con enfermedad renal crónica. Sí se les dio el apoyo con diálisis o hemodiálisis para su tratamiento sustitutivo, pero la otra parte de tratamiento sustitutivo, que es el trasplante, pues se dejó de hacer. Claro. Entonces, y nosotros ocuparnos de los cuidados de los pacientes que ya estaban hospitalizados. ¿Esta parte más o menos en qué etapa del año estaba sucediendo? Pues esto empezó a suceder alrededor de abril. O sea, empezando, Hace un año, todo ese justo, caos fue empezando. prácticamente al mes de que a finales de abril ya estábamos entrando. Sí. Pero además, bueno, hubo que capacitarse en la colocación del equipo de protección, que es el Para el overall personal completo, médico, ¿no? que es el uniforme TAI, el uso de De gogles, de gogles, que era un lío porque tú usas un cubrebocas de alta eficiencia, que es el KN95, y pues bueno, aun cuando tienen su varillita aquí para evitar que salga y entre aire, pues eventualmente con los gogles se te empañan. Entonces cuando yo ya entraba a ver pacientes por COVID, me ponía el traje, mis gogles, entraba, y ya cuando tardaba más en ponérmelo, que en lo que yo ya entraba y ya no todo veía empañado, por lo empañado, y le ponías, intentamos de todo, de antiempañante, creo que el que mejor funcionó fue el salvo verde. Le ponías ahí su gotita, lo distribuías, lo veías y ya se empañaba mucho menos. Okay. Y era molestísimo porque pues no podías ni leer. Y al principio, pues bueno, dijeron, no, solo van a entrar a ver cómo satura el paciente. Pues no, tienes que entrar, platicar con él, decirle, moverlo. Entonces, a una distancia menor de la sana distancia del 1,30 o 2 metros. Entonces, pues bueno, eso desde entonces estamos así, entrando, saliendo. Yo soy jefe de servicio y estuve entrando al cuidado de COVID. Nos tocaba distribuidos entre los médicos que entraban por día aproximadamente 10, 15 pacientes aproximadamente. Lo que sí, como cirujano, esto no veíamos a los pacientes que estaban intubados, sí apoyábamos si requerían los médicos que los veían, que les ayudáramos a colocar una sonda, a colocar un catéter venoso u otro procedimiento que se requiriera ahí. Muchos de los cirujanos que yo los sé hacer muy bien, pero no participé en la parte quirúrgica, a lo mejor de ya los pacientes que llevan mucho tiempo intubados, pues requieren de una traqueostomía para evitar que la tráquea se estenose, se cierre mucho y luego no puedan entrar al aire porque está cerrada la tráquea. Y bien, todo esto lo hemos vivido a lo largo de la atención de los pacientes todo este tiempo. Entonces, sí hemos estado participando y pues bueno, lo triste de la situación es que veías a la gente que entraba al hospital grave y pues muchos no la libraban, ¿no? Se morían varios. En un día solo veías cuántos tenían que ir trasladándolos al mortuorio porque ya habían fallecido. Algunos compañeros entre ellos. Yo conocí varios compañeros ya mucho mayores que murieron en la hospitalización por COVID. Familiares, en fin. Vimos que familias completas en un día estaban hospitalizados, papá, mamá, hijo y algunos hijos, sobre todo los que tenían derecho a bien y semín, pero en otros hospitales con amigos que nos llegábamos a comunicar así de lejos, pues sabíamos que estaba sucediendo lo mismo como en el Hospital López Mateos, que es el hospital de concentración de Toluca de población abierta y que también ha sido terrible. Y finalmente, pues bueno, la única enseñanza que tuvimos de esto básicamente es que, pues bueno, hay que resignarnos a que podemos pasar, que pues, no somos eternos y que pues nos puede pasar. Sí. Tú me preguntabas de qué sucedía cuando entraba. Pues bueno, todos entrábamos primero con la confianza de que si llevábamos buen equipo, teníamos y nos protegíamos, ¿no? Sí. No debía pasar nada, ¿no? Y además ya habíamos recibido una capacitación, solamente eran seguir las normas, pero finalmente pues, siempre existe el riesgo de que te pudieras contagiar. Y bueno, yo fui muy cuidadoso, he sido muy cuidadoso para evitar que en un momento me pueda contagiar. Yo hasta el momento
no me he contagiado y pues bueno, mi familia tampoco ha enfermado, ni mis papás, ni mis hermanas, ni mi esposa, ni mis hijos. Sin embargo, pues bueno, nos hemos cuidado mucho, no hemos salido. De hecho, prácticamente que esa es otra de las cosas, ¿no? Pues bueno, tú te dedicas a la parte de la atención del hospital y todo, pero saliendo del hospital vas corriendo al súper a comprar las cosas para la comida y llevarlas, porque pues bueno, no puede, tu familia no puede salir. Claro. O si vamos, lo que hacíamos era la estrategia, ¿no? A veces si llegaba, pues vamos, yo me bajaba, yo hacía las compras, salíamos y ellos me esperaban en el coche, que era la única forma sana de salir para ellos, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, por lo menos ver la luz, ver quién estaba afuera. Pero no entrar, no hemos ido al cine, no hemos ido a ningún lado en donde haya reuniones públicas. Porque, o sea, creo que eso es algo muy importante que seguimos viviendo actualmente. O sea, la parte de las salidas. A nosotros, a mi familia, nos dio y fue... Pues obviamente no puedes decir cuándo agarraste el virus, pero fue en un fin de semana que yo salí con amigos. Durante todo el año no había salido nada. Y el día que dices, ya, una salidita, pues regreso el fin de semana y tienes COVID. Afortunadamente no nos dio fuerte, o sea, supimos llevar las reglas, un poquito más tal vez a mis papás, pero los supimos manejar. A mí como joven no me pasó absolutamente nada, pero lo que a mí me pesaba más era la conciencia moral, de decir, híjoles, si ya se lo pasé a mi papá y a mi mamá, ojalá, por favor, que no se lo haya pasado a alguno de los amigos que vi el fin de semana, para que no se lo pasen a sus papás. Sí, claro. Porque eso yo creo que es una carga que mucha gente no pone atención y no le importa mucho. La parte moral de que, oye, o sea, tú no solo pienses en ti, o sea, ¿sabes en cuántas vidas pueden, pues desaparecer por un acto tuyo de seguir saliendo y seguir actuando como si no estuviera pasando nada? Sí. Y bueno, la otra parte que tú comentas, que muchos no alcanzan a concebir la parte de conciencia moral que dices, de que pues bueno, se lo voy a contagiar a mi abuelito, a mi abuelita, a mi papá, a mi mamá, si yo salí o me fui a una fiesta o me fui a tal. Esa es una, pero la otra creo que todavía más grave es que yo creo que ahorita ya la gente está un poco más consciente, pero todavía creo que a noviembre, diciembre, no, yo creo que lo vimos aquí en Toluca. Acabamos de salir de una ola muy fuerte que se vino todo enero, febrero y todavía a principios de marzo, muy fuerte, y que viene desde octubre, noviembre, diciembre del año pasado. Y no sé qué piensas tú, pero igual yo creo que después de Semana Santa, con la se volvió a venir, gente que salió, pero por eso es posible que estemos esperando una tercera ola tan fuerte como las anteriores, que es lo que se está viendo ahorita de nuevo en Francia y en Brasil, de que hay gente que aún no está consciente o más aún no cree y sigue teniendo teorías conspiratorias, no solo del virus, del contagio y de la pandemia en sí, sino ahora con la parte de las vacunas, ¿no? Que es así como que dices, qué abrumante y qué desgastante es de que haya gente que aún en estas fechas no cree y no esté consciente de esto, cuando pues basta ver alrededor cómo están las cosas, ¿no? Pruebas, y yo creo que ahora a estas alturas no hay alguien, primero, que no se haya tenido o que sepa o contagio de alguien, que no haya oído o escuchado de que un amigo, un primo o algún familiar muy cercano se haya enfermado o incluso muerto de COVID. Y aún así sucedió lo que me acabas de decir en Semana Santa, ¿no? A mí me impresionó ver, o sea, en las redes sociales, tanta gente conocida en la playa. Ver fotos, bueno, de alguna manera es... Pues sí, al aire libre. El hotel, por ejemplo, es lo que a mí pero en los hoteles, en los restaurantes, entonces ahí es donde sí realmente se va a llevar. Porque, o sea, yo veo a compañeros míos y digo, afortunadamente, o sea, yo sé que tienen los recursos para poder pagar el tratamiento que involucra, te da el COVID, no te da tan fuerte, pero tienes que soltar una lana. Pero, ¿qué pasa con la gente que contagian en el camino? O sea, ¿qué pasa con la gente que ni siquiera tiene recursos para arreglarse una gripa sencilla? Y de repente ya tienen una infección que es el COVID-19 así de fuerte. Eso es lo que yo sigo increíblemente sorprendido. Visto, ¿no? Que
pues la gente, algunas se estuvieron muriendo en casa por miedo de ir a un hospital, o por no tener los recursos, o porque los hospitales estaban tan llenos Sí. que no se podían recibir, o que en un hospital privado a lo mejor podría haber una cama, pero te pedían un depósito de mínimo 300,000 pesos para poder ingresar, y a lo mejor con posibilidades de no salir, ¿no? Yo Claro. tuve el hermano de unos amigos, se contagió, tuvimos que hospitalizarlo, se intubó, ya a los 3 días ya no aguantaba el costo del hospital privado donde estuvo, y finalmente pues bueno, logramos trasladarlo a un hospital público. Sin embargo, ahí pues bueno, ya la gravedad ya tenía el avance de su gravedad, era tan importante que falleció. Y pues bueno, así este es solamente un ejemplo. Hemos visto muchos más. Sí, es algo que yo creo Sí. que mucha gente que vea o escuche el programa también se va a identificar, que en algún momento en sus redes sociales llegó a salir esa publicación de una persona pidiendo apoyo económico Sí. porque su familiar estaba hospitalizado y ya no tenían dinero para seguir manteniéndolo ahí, ¿no? Y pues, es una situación fuertísima, ¿no? O sea, Sí. y la gente que pudo ayudar en eso es que bueno, pero ayudas también mucho quedándote en casa, ¿no? Sí, la situación es eso, pero pues bueno, yo tengo la opinión de otras personas que eventualmente dijeron, pues bueno, ¿cómo me quedo en casa si necesito salir a trabajar? Claro. Entonces, también no puedes del todo... ha sido, yo creo que esta pandemia ha mostrado lo bueno, lo malo de muchas cosas, pero también los diferentes aspectos que puede tener una situación como esta, ¿no? Sí. Y que todavía, además, no ha terminado, no va a terminar en muy buen rato. Seguimos todavía confiando en que hay una vacunación mucho más generalizada, idealmente universal. Idealmente, porque pues bueno, hay gente que no cree, que, Sí. que sigue pensando que pues, Es un cuento que es un cuento del gobierno para matarnos. Ajá. Pero pues bueno, finalmente sigo pensando que como muchos otros, la vacunación es lo que nos va a sacar un poco de esto. Tú ya recibiste Sí, la gracias, es vacuna, ya ¿verdad? una de las grandes ventajas de participar y pues ponerse las pilas ahí con la ayuda Y del COVID. no, yo no lo veo como una ventaja, yo Es creo que es una recompensa de pues, lo que están haciendo ustedes. de que ya nos vacunaron, ¿no? Sí. ¿No? Porque hay gente que sí ha tenido gente COVID, pero pues por no estar en un hospital o en la situación en la que a lo mejor yo estoy, pues no ha recibido su vacuna, ¿no? Claro. Y es una de las grandes peticiones que hace el sector salud ahorita, desde el punto de vista de las autoridades, porque pues bueno, quieren vacunar antes otras cosas o a otras personas en vez de tener bien vacunado a todo su sector salud. Sí. En el sector salud me refiero a médicos, enfermeras, la gente de intendencia, que pues bueno, Pues son que los está que ahí, limpian todo, exacto. y pues tampoco los han vacunado cuando debieron ya ser los primeros tal vez. Claro. Y la estrategia, pues bueno, ha tenido sus debilidades, yo creo que es una de ellas. No hablo de deficiencias porque finalmente México tiene una muy buena costumbre y ha tenido muy buenos programas de vacunación universal en general, y lamentablemente pues bueno, también no tener tantas vacunas para tanta gente en tan corto tiempo no es sencillo, Sí. y la logística de mover vacunas es muy complicada. Sí. Y más son vacunas que, pues bueno, tienen que estar a baja temperatura, muy especial y todo. Sí, son compuestos químicos, por llamarlo así, muy específicos, o compuestos biológicos muy específicos de ingeniería molecular y genética muy específicos. Necesitan cuidados muy especiales. ¿no? No son exactamente las vacunas tradicionales en las cuales son virus atenuados o virus muertos en este caso, pero pues bueno, hay que entender que son, y yo quiero seguir llamándolas vacunas, que son vacunas que han sido autorizadas de urgencia, ¿Sí? Para atender la emergencia que tenemos con el COVID. Claro. Digo, no nos podemos dar el lujo tampoco de haber esperado 3-4 años a que siguieran todos los protocolos para que pues podamos evitar ser contagiados.
Ahora, no nos previene el contagio, lo que hace es que respondas inmunológicamente mejor si te llega a dar que más fuerte. Por eso es que, pues bueno, como tú lo dices, la gente joven ha podido responder mejor sin llegar a estados degradados, aunque yo he visto chicos jóvenes de 20, 21 años. No, y yo he escuchado también historias que les han ido pero mal. Los más sucede que no tienen más que una gripilla sencilla o incluso asintomáticos, que eso sí han sido uno de los grandes problemas porque son los que han estado llevando el contagio con la gente mayor. Sin embargo, por eso son los que ahorita no se han centrado en la vacunación. Sí. Pero bueno, yo creo que esperemos que se vaya generalizando más, que se vaya extendiendo y que pronto pues, más gente haya vacunada. Claro. Oye, yo creo que esto puede ser tomado como esa gran prueba de la que yo te hablaba hace rato. O sea, este segmento, vivir el COVID, o sea, ser un participante activo de esta pandemia, creo que eso lo podemos ver como la gran prueba. Y si tienes alguna etapa de tu carrera que hayas tú visto como eso, la prueba que te puso donde estás ahorita. Pues no, solamente disciplinarte, trabajar, creo que es lo más importante, porque tú a veces piensas que saliendo vas a tener los logros inmediatos, ¿no? Sí. Y los logros no se dan de inmediato. Creo que la gran prueba, como tú dices, es mantenerte constante trabajando y seguir primero capacitándote, estudiando y sobre todo trabajando. Y creo que algo que no debemos jamás perder de vista es de que el momento que dejas de hacer las cosas por lo que te gusta, en ese momento o haces algo que no te gusta, pues ahí es donde realmente pierdes. Y yo afortunadamente creo que he sido bendecido, he sido privilegiado de que lo que hago me gusta y pues he tratado, si bien a veces sí puedes tener un poco de que se te baja un poquito la pila, la moral, pues siempre he hecho las cosas con el mayor de los entusiasmos. Y, por ejemplo, ¿qué te ayuda a sentir ese entusiasmo? O sea, ¿qué es lo que te motiva a estar ahí y seguir ahí enfrente? Pues primero es una satisfacción propia. Okay. En medicina muchas veces la adrenalina, yo siempre he dicho que la cirugía, sobre todo en general, y digo, lo que hago yo, que es trasplantes, te mantiene con una adrenalina muy alta. Entonces, ¿qué Fórmula 1 o aventarte de paracaídas? Atender un paciente, abrir un paciente para poder beneficiarlo, te genera demasiado estrés, demasiada energía, de adrenalina y pues bueno, finalmente sí, la satisfacción de que va a salir bien adelante es lo que te deja. Pero cuando esto no sucede, pues también te deprimes, claro. te preocupas, te pones nervioso, pues bueno, ¿quién no sería humano si no sucediera? Estás trabajando así. Con otro ser humano. Sin embargo, pues bueno, hemos tratado de que tener el objetivo claro de que lo que haces es por beneficiar a los demás, pues es lo importante. Muy bien. Oye, Vicente, pues con esto llegamos al final del programa. Me gustó muchísimo. Creo que es muy valioso compartir, bueno, lo que compartiste con nosotros, tanto de tu carrera como de tu experiencia durante esta pandemia que ha sido pues, un cambio de vida para, yo creo que todo el mundo. Y te doy muchas gracias por haber asistido al programa. Espero que te haya gustado. ¿Cómo te la pasaste? Bien. Vengo cansado. Te voy a comentar así algo en corto. Te digo que yo hago trasplantes y llevamos un año sin hacer trasplantes. Y así estamos todos los grupos, prácticamente todo el país. Sin embargo, hace 3 días nos notificaron que había la posibilidad de un donante en el Hospital López Mateos y se logró la donación. La hicimos ayer, obtuvimos los órganos quirúrgicamente y durante la noche y toda la noche de ayer, es decir, y hoy toda la mañana, pues bueno, logramos trasplantar nuevamente dos personas con enfermedad renal. Qué bueno. Y eso es un gran aliciente porque después de un año de no tener una actividad diferente a lo que no fuera COVID, porque todo este año nos hemos centrado en COVID, abrió un poquito
el espacio y esperamos que se pueda seguir abriendo. Aunque esperemos un repunte de los casos de COVID, pues Pues tuviste oportunidad de tuvimos abrir este la espacio, oportunidad ¿no? de volver a abrir espacio que ojalá y se siga manteniendo a lo largo del año, ¿no? Y esto va a ser un aliciente sobre todo para que cambiemos un poquito el mood también de que vamos Claro, del a trabajo, volver, ¿no? y que ojalá y ya no tengamos ese repunte que a lo mejor estamos esperando. Sí. No lo sé, creemos que sí y estamos preparados para que en un momento pueda pasar. Con ello, pues bueno, esto se va a convertir en un círculo vicioso, ¿no? Sí. Sube, baja, y eso va a depender mucho de la vacunación, creo, de Sí. las actuaciones de la gente, como tú decías. Bueno, pues ahora se vino Semana Santa, pero luego se viene verano y pues entonces volvemos a salir a la calle, ¿no? Sí. Cuando realmente esto no se ha terminado y la gente no ha querido tomar conciencia de ello. Pero pues bueno, nosotros somos los que tenemos que tratar de responder a ello, ¿no? Y esto es lo que te digo, pues bueno, esto pasó hoy. Vengo cansado por esto, pero vengo muy contento porque, pues bueno, coincidió con esto de que volvimos a reactivar tal vez el programa. Ojalá y se mantenga así. Y si no, pues bueno, aunque haya sido un piquito chiquititito para volver a hacerlo, pues bueno, pues ya nos cambió un poquito Sí. el mood. No, y mira, al final de cuentas, o sea, de parte de todo lo que se pueda, o sea, gracias a ti y a todo el personal médico que ha estado tan pendiente de el país, y a pesar de que mucha gente siga poniéndoles tantas trabas para seguir, pues ahora sí que afectando el rendimiento de nuestro país con la pandemia, ustedes como doctores siguen estando ahí y no se han rendido. Y gracias por venir, o sea, muchas gracias por participar aquí con nosotros en el programa. Y muchas gracias a los que vieron el programa. Suscríbanse, compartan el video, el podcast y armen su camino. Hasta la próxima.